Bueno, en el ambiente acá al aire libre casi solo está la pérgola en la estancia Vistahermosa. Muchas gracias por la anfitrionía encabezada por su gerente de zona, en el caso de Danilo. Y la charla la vamos a tener acá en Contacto Deportivo con Jorge Martín Plachot. Él es el director deportivo de Municipal. Y hay muchas cosas, pero vamos a condensarlas, porque arranquemos la charla, Jorge, ahí acompañado. Ese es aquello de no se puede decir que no lo tengan uruguayos o argentinos. Creo que fue una parte del inventario que se tiene que tener para el mate. La parte futbolística tuya en la defensa, ¿quién te trajo a Guatemala? ¿Cómo fue el contacto ahí casi iniciando el siglo? Gusto de saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo para toda su audiencia. Lo de Guatemala, la verdad, se dio en el año 2000. Yo en ese momento había estado en Chile, en el equipo Antofagasta de Chile, y se dio por intermedio de Leonidas Duarte. Fue un empresario que al día de hoy está radicado entre Guatemala y Uruguay y que ha trabajado mucho en la zona de Centroamérica, ¿verdad? Y fue una referencia de un entrenador, Roberto Robaina, un entrenador que estaba en Uruguay, que bueno, lo referenció el material mío, se lo dio a Leonidas, y bueno, un día recibí la llamada. La verdad que conocíamos muy poco, les soy honesto, de Centroamérica. Conocíamos más referencia de El Salvador por algún compañero que habíamos tenido en los equipos que había estado en Uruguay, que habían estado en el FAS. Me acuerdo de Jorge Monsechi, que era un defensa central que había jugado en el FAS de El Salvador y Alianza, si no estoy mal. Y con él habíamos tenido un poco la charla, también con Johnny Miqueiro, que también era otro uruguayo referente que estaba por Guatemala, que nos contaba un poco de lo que era el fútbol por aquí. Y bueno, indudablemente que en el momento cuando nos manejaron la posibilidad, se dio el poder ingresar a un equipo grande, y eso es determinante para cualquier trayectoria o cualquier carrera de un jugador. Y bueno, asumimos el reto con muchísimo entusiasmo y la verdad con toda la fuerza y con todas las ganas. Se dio, como le digo, en octubre del 2000. ¿Qué recordás así a grandes rasgos si destacás de tu etapa inicial roja como defensa ahí en la institución Escarlata? Y lo que recuerdo que el torneo ya estaba empezado, no llegué con días de preparación, ya llegué y tuve un acondicionamiento de una semana y me tocó jugar así de una. Estoy entre la duda si el primer partido fue en Santa Lucía Cots o fue en Zacapa. Uno de los dos fue. Creo que caluroso, sí, ni hablar. Creo que fue en Santa Lucía Cots el primer partido. Y sí, ahí fue. Empatamos, no estoy mal, empatamos 2-2. Tocó jugar ahí con Nekis Donis en la saga. Pero me encontré con un equipo formado, un equipo con jugadores de muchísimo temperamento, jugadores con mucha personalidad. Era un equipo que ya venía, te hablo de que estaba el Chino Ruano, Julio Girón, Julio César Chuga en el arco, Nekis Donis, estaba Gonzalo Romero, estaba Mario Acevedo, el Pin, el Pescado, el Pando, todos los jugadores, tal Manía. La verdad, o sea, capaz que Waldo, Jairo, sí, los dos Pérez. Era un equipo que se notaba que tenía una personalidad y una identidad con el club súper grande, ¿no? Y bueno, tuvimos que rápidamente entender qué era lo que necesitaba Municipal, cuáles eran los objetivos que tenía, conocer rápido el medio. No, la verdad, era la primera vez que estábamos por Centroamérica. Y no tuvimos tiempo de pensarlo mucho. Tuvimos que salir a la cancha y bueno, indudablemente nos tocó aportar de lo que estaba en nuestras posibilidades. La verdad, ese equipo, como te digo,
al final en el camino fue un equipo que logró cosas importantísimas y muy ricas en la historia del club. A nosotros nos tocó participar ese año y pudimos aportar una copa que fue importante. Fue en el primer torneo logramos salir campeones. Fue un bicampeonato, porque el equipo venía de lograr la anterior. Fue un bicampeonato. Y la verdad que bueno, fue entrar desde ese lado en el club, ¿no? Sin duda que un club donde la obligación de ganar es parte del día a día y parte de cada torneo, y ganaste y al otro día ya tenés que estar pensando en lo que viene, y lo mismo entendemos que para el aficionado la exigencia es estar en lo mejor permanentemente, porque la historia del club lo acostumbró a eso, ¿no? Bueno, luego vino a nivel de vestir de corto tu etapa Panza Verde, en un Antigua que no hacía mucho tiempo, en el 99, 2000 casi había sido subcampeón atrás de Comunicaciones. Creo yo diferente ese Antigua al Antigua de estos tiempos más recientes, que ha tenido no solo títulos sino aspiraciones muy altas. ¿Qué recordás de esa etapa antigüeña? Muchísimo cariño, la verdad. O sea, uno, porque Antigua tiene ese valor agregado que es la ciudad. Indudablemente que vivir en Antigua es un privilegio para cualquier persona, y ni que hablar por todo lo que representa, por la calidad de vida que tiene, ¿no? Y después, en ese momento el equipo, como usted dice, era muy diferente. Era un equipo con junta directiva antigüeña, local, se manejaba desde otro ángulo empresarial, ¿verdad? Y iba menos gente también, o sea, indudablemente que la cantidad de gente te acompañaba según la campaña. Después estaban los de siempre, que los incondicionales, que era la gente que te seguía. Me acuerdo que había un bus, 2 buses de aficionados que te seguían a cualquier estadio del interior, y eran señoras y eran familias, y estaban en las buenas y en las malas permanentemente. Luego, después, como todo, cuando la campaña iba bien, recogías a veces un poco de público de la ciudad, pero no era la constante. Finales, partidos con los grandes también, normal, pero no tenía el mercadeo que tiene hoy. Antigua ha crecido mucho institucionalmente, o sea, es mucho lo que se ha desarrollado, y lo que ha ido logrando también, el espacio que ha ido logrando como equipo representativo en Guatemala. Entonces, el fútbol evoluciona, Antigua evolucionó con el fútbol, pero en esos momentos era otro los elementos, ¿no? Hay dividir en dos, para desembocar en lo que haces actualmente, Jorge. La parte que te indujo a introducirte en el campo técnico como auxiliar de varios entrenadores, rescatista en algunos casos, etcétera, pero ya en ese campo que no sé si tirarlo a la ficha, sea más duro lo de técnico o lo de árbitro, porque es aquello que cuando las cosas no salen, y a veces cuando salen incluso, la resistencia o rechazo de la gente muchas veces se da hasta sin conocer a fondo los porqués de las cosas. Sí, yo creo que es algo que como futbolista lo vas formando y lo vas forjando en los últimos años, que vos vas de los 30 para adelante. O sea, como que hay un sentido que vas tratando de analizar aspectos tácticos que capaz que cuando sos más joven, o sea, no le das tanto valor. Entonces empezás como a querer entender situaciones que se dan dentro del juego, y eso es un tema vocacional, ¿no? Hay mucha gente que no tiene la vocación y tampoco tiene el interés, y hay otros que se apasionan mucho por conversar o analizar un partido y analizar los comportamientos del equipo dentro del juego, qué pasó. O sea, es un tema de pasión y vocación. Y bueno, lo fuimos teniendo eso, nos iba gustando. Teníamos un grupo, me acuerdo que teníamos un grupo, pasó con compañeros, fuimos compañeros con Mauricio, con Tapia en Antigua, y me acuerdo que ya lo de Mauricio era muy vocacional también. O sea, en ese momento nos encontró quizás con 30, aquel tenía
32 por ahí, pero ya le veías que él quería analizar todo lo que estaba pasando en el juego y te invitaba a hacerlo. Entonces, mismo con Cepeda también, fuimos contemporáneos. Bueno, Sebastián viene un poco más atrás en el tiempo, pero al final fuimos una generación que de alguna manera ya te ibas dando cuenta a aquellos que les iba interesando un poco el tema de la dirección técnica. Y después, bueno, recorrimos el camino de la capacitación. Nos tocó una muy buena capacitación en federación que llevó Byron Sagastume con, no sé si era Rossi, creo que era Rossi el encargado de la parte de la docencia. Rolando Crespo en el área psicológica, estaba Stanley. Compartimos 3 años muy buenos. Estaba Dwight, Rigoberto, por nombrar algunos, ¿no? Henry, Gabriel, Jorge Gramajo. O sea, había gente que estaba Luis Suiller también, venía un año más abajo, pero también era parte, sí, era parte de toda esa generación que la verdad estaba buena la capacitación, tuvo buena la exigencia de esos 3 años. Nos tocó presentar y validar muchos, prepararnos bien. La verdad yo siento que fue una generación que le tocó prepararse bien y se ganó como correspondía la posibilidad de ejercer. Y bueno, ya luego Antigua nos dio la posibilidad de poder trabajar con Sigi Koretowski, que fue en aquel proyecto en segunda división, que la verdad que fue un proyecto ya de acá a la distancia, fue muy bueno porque hubo que armar un equipo de cero, no había nada, hubo que hacer el escauteo necesario, se armó un equipo joven. Hoy por hoy, entendiendo cómo es la categoría, te diría que fue muy arriesgado porque jugamos con un promedio de edad de 20, 21, 22, pero se escauteó y se buscaron jugadores de equipos grandes, de comunicaciones, municipal, jugadores que salían de la especial. Se buscó por ahí, no tuvimos ningún aporte de jugador grande. Y fue el perfil que se escogió y con el perfil que se trabajó y con el perfil que se logró. Una campaña excepcional que dio los 2 campeonatos, la apertura y la clausura, y ascender directo a primera. Y en el camino de eso se dio la posibilidad de trabajar en municipal, que la verdad era un paso trascendental y muy importante en la carrera para cualquiera, ¿no? Y se dio a través de Keoseyan, que había llegado y que tenía la disponibilidad o la necesidad de un asistente técnico y por intermedio de él se dio la posibilidad de involucrarme al club y bueno, eso fue en el 2011. Bueno, así como en el 2011 fuimos a Colombia al Mundial, o sea, estar ligado a Municipal ya de una década, de un cachito. ¿En qué momento se dio el cambio para pasar a asumir unas funciones que aquí no están, digamos, no la tienen todos los clubes? Ahora me enteré que, por ejemplo, Julio Girón lo acaban de poner de director deportivo de Quiché, para ponerte un ejemplo, pero no está la figura de director deportivo tan instaurada como es, digamos, en otros medios más avanzados. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido con eso? Y contarle a la gente a grandes rasgos lo que es el manejo de qué funciones abarca tu posición. Bueno, se dio estando en el cuerpo técnico de Hernán Medford. O sea, en Costa Rica creo que la figura o la necesidad de la función estaba más desarrollada que acá. Entonces Hernán ya tenía ese ejemplo y fue de las cosas que él fue requiriendo, ¿verdad? Necesitó eso. Y la función en sí se trata de atender las necesidades del plantel mayor. O sea, vas atendiendo las necesidades del plantel mayor, dígase de jugadores, cuerpo técnico, sos el nexo entre junta directiva y cuerpo técnico, un poco estás en el día a día del entrenamiento, evaluando comportamientos, evaluando rendimiento, evaluando situaciones, solucionando problemas, evitándolos a veces o anticipando. Es muy amplio. Muchas veces estás en la logística del viaje, en la logística de todo lo concerniente para que la mayor pueda desarrollar este sinfín de necesidades que tiene
que tiene, porque el fútbol se ha vuelto muy, muy complejo. O sea, antes tal vez era mucho más simple todo, se requería menos, ahora la demanda es mucho más grande, los cuerpos técnicos son muy amplios, tenés áreas de todo tipo, área de videoanálisis, área médica, es mucho lo que conlleva a la preparación del futbolista. Y en eso es donde tenés que estar para coordinar todas las áreas, la información de todas las áreas, que mercadeo, que el área médica, que el área técnica, que la junta directiva, que necesidad del jugador. El teléfono se vuelve algo de full todo el tiempo, está las 24/7, en cuanto a que no hay una hora que se acabe el día, o sea, el día continúa, los problemas surgen y hay que solucionarlos. Luego estás en el seguimiento deportivo y también en el nexo de los jugadores que tenés en el club, que puedan ser proyección y ser que tengan el espacio deportivo para poder desarrollarse en el siguiente plantel, en el armado, un espacio, no taparlos, tratar de tener ese cuidado de un jugador que va proyectando, visualizar si va a tener los minutos necesarios en el club, o capaz que el mismo jugador va a tener minutos en otro lado y su desarrollo se da afuera, pensando y planificando en que pueda venir en un año o dos. A veces la gente eso no lo entiende, o el mismo jugador a veces no lo entiende y dice, no estoy, pero lo que se está pensando es en el desarrollo, porque el futbolista se desarrolla en la competencia y va madurando desde la misma. Entonces, muchas veces es eso, es esperar el momento idóneo de que el jugador pueda tener 30, 40, 50 partidos para poder ser un jugador que pueda venir a Municipal y tener el protagonismo que se espera, ¿verdad? Entonces, como le digo, es un poco eso, también identificar el rendimiento de jugadores que vas viendo en la liga, cuáles podrían ser opción para el club, si encajan con el perfil del club, si encajan con el perfil que se busca desde el juego, desde lo profesional, desde lo humano, desde la persona. Son muchos los aspectos que evaluás, no es solo que juegue bien, ¿verdad? Importantísimo. Vamos a tener un mensaje ahí, unos segundos, del Instituto Guatemalteco de Seguridad ICS, y luego continuamos porque recién acaba Jorge Martín de despedir a José Saturnino Cardoso, y nos va a contar ahí cómo le fue con José Saturnino, que estuvo los 2 torneos y ya no continuará. Desde la semana anterior pues levantó vuelo hacia México. Así que volvemos en un instante. Supera las secuelas del COVID-19. Controla el impacto emocional. Si te sientes estresado o desganado, sal a caminar para relajarte. Si no presentas mejoría, acude al médico. José Saturnino Cardoso, pues yo te agradezco que en el momento lograste gestionar. Después yo había pasado por otros estamentos de Municipal y se había ido convirtiendo en una odisea el poder conseguir la charla. Me recuerdo que me dijiste que había 15 minutos y nos salió una charla de 52. Porque afortunadamente, pues, como me gusta a mí decirlo y tratar de practicarlo al natural, nos sentimos cómodos los dos en la charla y así se extendió. ¿Cómo calificas el manejo, trato humano, etcétera? Porque me he encontrado con varios jugadores que hasta lamentan que él ya no haya continuado. Aparte de cómo evalúas los logros deportivos, que al ser Municipal pues quedaron cortos en una semifinal y en una final, pero no título. Bueno, la verdad que el hecho de que venga una figura como José fue algo diferente para el club, ¿no? O sea, probablemente que uno tiene en cuenta todos, ¿no? Todo el medio, fue una repercusión importante por lo que significó, más que nada en su carrera jugador, que fue el mejor quizás en su posición y logrando cosas muy importantes, ¿no? Una carrera súper destacada, fue referente de su selección, referente del fútbol mexicano, y acá la verdad lo vimos muy de cerca. Todo Guatemala vive y consume mucho el fútbol mexicano y vivió muy de cerca todo lo que fue José como jugador. Después, como técnico, es un técnico que está en una carrera en desarrollo. O sea, es un técnico joven, ¿verdad? O sea, ha pasado por diferentes proyectos
algunos con más éxito que en otros, normal, como pasa en todas las carreras, pero la verdad que vino acá a dejar primero una honestidad en el trabajo altísima, un profesional súper comprometido con los objetivos del club. En todo momento tuvo claro a dónde venía y cuál era el objetivo. Estuvo sumamente comprometido en el día a día. Era una persona que vivía por el fútbol y para el fútbol. O sea, el día era largo para él en cuanto a la planificación, la ejecución, planificación del otro día, análisis de lo que iba pasando. Se involucró mucho, la verdad se involucró mucho. Nos aportó también muchísima experiencia de las cosas a las cuales nosotros podíamos alcanzar para ir profesionalizando al jugador de Guatemala, al futbolista de acá. El club, a través del año de José, instauró la posibilidad que el deportista pueda desayunar previo al entreno y almorzar posterior al mismo. O sea, es algo que la verdad está muy bien, porque te da tiempo de convivencia, te da tiempo de identidad con el club, identidad con el trabajo, y te da conocimiento, y es mucho lo que ganás en cuanto a desde lo grupal, ¿no? Ni que hablar que controlás los tiempos de comida que puede tener el jugador en su 50% de la alimentación. Después está lo que hace en la casa, que tratás de educarlo para que sea de la manera más conveniente. Pero bueno, dejó muchas cosas o parámetros que nos dan a nosotros hacia dónde tenemos que apuntar para profesionalizar al deportista y al medio, ¿verdad? Porque también entiendo que hay otros equipos que de alguna manera están, porque el futbolista las cosas buenas también las comenta y se comenta, y hay otro equipo que quieren también o están con la idea de poder ir instaurando eso, y al final son detalles que suman, ¿verdad? Detalles que suman. Después de lo deportivo, le tocó convivir con una liga que no conocía, entonces fue un tiempo de adaptación que a veces es normal que se dé, que fue en el primer torneo. Ya luego en el segundo ya podemos decir que trabajó ya con sabiendas de qué era, cuáles eran las dificultades que podía encontrar en los rivales, en las canchas, en los arbitrajes. No los arbitrajes como dificultad misma, sino conocía el entorno, conocía todo, el cómo se maneja. Que no se malinterprete, no es que el arbitraje, al contrario, considero que estuvo bien. Pero conoció el entorno, hablo de todos los actores que hacen del espectáculo. Y entonces después tocó una semifinal dolorosa que creo que dejamos de ganar nosotros. Son situaciones que se dan en el juego, pero tuvimos la posibilidad nosotros, en una pulseada que estaba muy pareja, una serie que terminó 0-0 en 180 minutos, de no pasar a una final. Que bueno, que indudablemente nos íbamos a encontrar con un rival como que terminó siendo el campeón después del campeonato. Entonces tenía méritos que no garantizaban, pero nos hubiese dejado encaminado en algo que era un objetivo primordial, llegar a la final. Después viene la gloria, que es ganarla, ¿verdad? Que es la obligación histórica que tiene el club. Y en el segundo torneo, el equipo también fue de menos a más, alcanzó... en la última recta del torneo alcanzó un primer lugar que se nos escapó en la última jornada. Al final entramos a un punto del primero. Eso nos cambió la condición del cierre de la final, que también es un objetivo municipal, quedar primero. Y bueno, llegamos a una final que también fue pareja, siento desde los contenidos de juego de los dos, pero que nos tocó perder. Y eso genera frustración, genera amargura en el aficionado, que indudablemente la evaluación es ganar y no hay otra. A nosotros nos toca desde lo interno valorar el camino, y dentro del camino valorar lo que está bien y valorar cuáles son las cosas o los aspectos que tenemos que mejorar para ser más competitivos y llegar a esa final y ganarla y no quedarnos en el camino. Como objetivo se logró clasificar a un torneo internacional, que eso está bueno. Eso es
un logro importante dentro de las cosas que podías lograr en el proceso. Eso se logró. Y bueno, ahora estamos en un borrón y cuenta nueva. El vínculo terminó. La apuesta que hizo el club por lo mismo fue importante. Y bueno, que se evaluó y se consideró que también era necesario por ahí empezar un proceso nuevo. Y bueno, estamos a puertas de definir un poco el perfil que se va a hacer cargo de este nuevo proyecto de Municipal. Bueno, estamos conversando con Jorge Martín Plachota acá en el ambiente especial, con el movimiento que ahora es menos intenso que cuando venimos acá en el Boulevard Vistahermosa, hablando de la estancia Vistahermosa. Y ya que adelantaste un poco, a esta altura, después de haber recibido decenas de carpetas, hay 3 finalistas. Y según me indicaban, me dirás si estoy en lo correcto o no, que vendrá técnico de fuera y técnico nuevo. O sea que no ha estado en Guatemala anteriormente, como es el caso de como vino Cardoso. Por ahí estamos. Sí, la verdad que todavía o sea, estaría bueno hablar desde una oficialización del club en cuanto a la persona que se haga cargo, ¿no? Y no tanto indagar en cómo son las posibilidades de un perfil cuando todavía no asumió. Calculo que sería más sano eso. De los perfiles que se ha visto, algunos, o sea, dos no estaban y algún otro también que se evaluó ha formado parte del medio en algún otro momento. Entonces, bueno, ya la verdad que hablar del perfil del técnico creo que sería mucho mejor ya una vez que el club lo defina, lo confirme y a partir de ahí analizar las razones, ¿no? Bueno, ¿y habrá algún plazo? Porque si tomamos en cuenta que la asamblea va a ser el 17 para oficializar todo el entramado de la temporada, pero se sabe que ya el 23 del próximo mes eso arranca con el torneo de apertura, es de, como dice, ganarle tiempo al tiempo. No, indudablemente yo creo que ya en estos días, digo, no pasa de esta semana, que ya se define, se está conversando y definiendo algunos aspectos, ¿verdad? De la misma posibilidad, y cuestión de horas, días, no va a ser mucho más, porque también la planificación se tiene que desarrollar con el cuerpo técnico, ¿verdad? Y me apuntaban también que la oficialización del plantel 22-23 tiene que ser la próxima semana más tardar. Sí, va de la mano. ¿Y cómo le pintas, Jorge, a la gente de que ya hay algunas piezas que fueron apalabradas y que prácticamente tienen amarradas y el técnico todavía no está escogido? No, lo que pasa es que en este caso es una no continuidad del técnico anterior, ¿verdad? Y bueno, hay algunos análisis de algunas necesidades que puede ir teniendo el equipo, que eso lo vas viendo, lo vas conversando con los técnicos que están, vas refiriendo. Vos evaluás los jugadores que tienen contrato, quiénes no, en dónde podés reforzar el equipo, en qué características le hace falta al plantel para ir reforzando. Entonces hay algunos jugadores de otros equipos que también finalizan contrato y que no podés esperar, te obliga a moverte un poco antes, porque también son jugadores que el primer filtro que evaluás es el rendimiento, el primer filtro que evaluás es lo que te pueden aportar a lo que ya tenés, y esas valoraciones las vas haciendo en el día a día del plantel que tenés. Entonces, normalmente son jugadores nacionales que vas identificando, que vos considerás que el club considera que son aportes que van a hacer, y son decisiones que se tienen que tomar. Ya después el entrenador tendrá a disposición los sistemas de juego que quiera tener, que quiera ejecutar según sus gustos, cómo los desarrolla, pero va a tener las características para poder desarrollar lo que necesite. 2 cosas para el final de la charla, Jorge. Una, ¿le ves futuro a la selección de Guatemala? Considero que pues cada partido marca, ¿no? Si al final tenés que ganar, siempre entrás con la obligación de ganar, y con el objetivo de ganar. Considero que la dirección técnica está haciendo un trabajo muy bueno. O sea,
no es fácil, muchas veces competís y no hay un resultado que lo logres por historia, o sea, muchas veces competís con realidades deportivas, con biotipos diferentes, con realidades de juego diferentes. Creo que hay que apuntar a un proceso con paciencia, un proceso que te identifique las características de los jugadores que querés que estén en selección, qué valoraciones les das a ese jugador, que sean dinámicos, que sean rápidos, características. Y a partir de esa definición de plantel, que creo que Tena lo ha hecho, y lo ha hecho claramente, y lo está desarrollando en lo que ha mostrado con selección, después te vas a encontrar con adversidades en los juegos, resultados a veces que no son los que planificás o esperás, pero también te tienen que dar crecimiento y te tienen que dar la humildad para prepararte mejor para enfrentar esas características. Creo que lo que tenés que hacer acá es crecer. No es tanto juzgar por ganar o perder, sino crecer y ser competitivo. Creo que eso es lo que tiene que apostar Guatemala y trazarse una línea para llegar competitivamente a un logro que va a llegar en el camino y en la historia. Pero va a ser importante que el proceso se banque de tener objetivos claros y de darle un crecimiento a generaciones que son muy competitivas, como la que están representando a Guatemala hoy por hoy. Bueno, no me quiero imaginar que cuando termine esto de la National League en marzo no se alcance el objetivo de subir a la Nations A o acceder, aunque sea por repechaje, a la siguiente Copa Oro. Y lo último, ¿cómo imaginas a tu celeste en el Mundial? Ahora que Diego Alonso tomó la batuta y creció después de ese periodo larguísimo de Oscar Washington Benítez, que creo que ya se había gastado, ya venía en declive, y Diego pues entró como una bala y los resultados lo catapultaron a plaza directa, y pues es alguien que se hizo en México. Claro, sí, pero es un poco de lo que hablábamos del proceso y de una generación que este es en su 90%, 90% porque igual Alonso tuvo algunas decisiones puntuales que fueron buenos aciertos en convocatorias y jugadores que no venían dentro del proceso, que los incluyó y le salió muy bien, porque el rendimiento fue espectacular. Entonces, pero el 90% también pasó por momentos difíciles en el camino, como Copas Américas que no fueron del gusto de la gente o de la historia de Uruguay, y supo crecer. Entonces a eso me refiero. Al final lo que tenés que hacer es crecer, y a veces el crecimiento lamentablemente no siempre está en la victoria. Muchas veces el crecimiento y el aprendizaje está desde una enseñanza que te deje un resultado adverso. Entonces hay que tener esa humildad y esa visión de decir, bueno, valoramos qué es lo bueno que hicimos, reafirmémoslo y mejoremos cómo tenemos que identifiquemos lo que tenemos que mejorar y hagámoslo. Es una puesta a punto de. Entonces Uruguay hoy se encuentra con una generación, un medio campo que tiene en promedio 25 años, jugando a gran nivel en sus ligas, pero tiene 25 años el medio. No tiene nada que ver con aquel de Sudáfrica del 2010 que alcanzó un cuarto lugar, donde había jugadores de otra edad y que eran totalmente diferentes a los que están hoy. Entonces ese cambio lo hizo Tavares. Entonces creo que hay una valoración a ese cambio, y ese cambio no fue exitoso desde el primer día. O sea, sufrió crecimiento y hoy lo encuentra con una edad importante, con un rendimiento espectacular de muchos de sus valores, como Torreira, como Valverde, Vecino, Bentancur, por nombrar 4 que están en primer nivel. Entonces a partir de ahí, de ese crecimiento, creo que te hace competitivo, y te digo más, creo que va a ser más competitivo aún todavía el Mundial que haya en 4 años. O sea, cuando ellos todavía los agarre con 28, 29 años, va a ser una experiencia, una madurez espectacular. Entonces, al final pasa por los momentos de los planteles. Creo que es un buen momento. Alonso le
lo refrescó de lo táctico, lo refrescó de lo que le pide al jugador, lo hizo presionar, lo hizo jugar, lo hizo hacer cosas que los jugadores están capacitados para hacerla porque la hacen cada uno en los equipos que representan. Bueno, con el fondo ahí, ahora sí de maquinaria pesada, de camiones tenemos acá, y hemos desarrollado en la estancia Vista Hermosa la charla con Jorge Martín Plachot, el director deportivo de Municipal, para usted acá en Contacto Deportivo.